Hola, ¿qué tal, tejedor, tejedora? Hoy vamos a aprender a hacer este bolso que la verdad es que es súper bonito y es muy sencillo de hacer. Lo vamos a hacer con cuadraditos granny, tú puedes elegir por supuesto el que más te guste, si quieres hacer este, perfecto. Y luego vamos a hacer el cuerpo del bolso a punto red. Yo voy a utilizar este hilo de algodón, es 100% algodón de esta marca, tiene un grosor de unos 2 milímetros y voy a trabajarlo a doble hebra, por lo cual voy a utilizar un ganchito de 4 milímetros y medio. También voy a utilizar una agujita lanera, unos marcadores y el otro color que he elegido va a ser el negro. En el vídeo te voy a enseñar a hacer el granny a otro color para que lo puedas ver bien. Vamos a comenzar haciendo un círculo mágico. Vamos a colocar las hebras en la palma de la mano y vamos a envolver estos dos dedos formando una X. Ahí cogemos nuestro gancho, nuestro ganchillo, introducimos por la parte de abajo y cogemos estas dos hebras que están por encima y las sacamos. Sujetamos con este dedito para que no se nos escape y hacemos un puntito de seguridad que va a ser nuestro primer punto de cadena. Ahora vamos a necesitar otros dos puntos más. Esta cadenita de 3 puntos nos va a contar como punto alto y vamos a hacer dentro del círculo otros 15 puntos altos para llegar a un total de 16. Cogiendo hebra, introduzco dentro del círculo, cojo hebra, estiro un poquito hacia arriba, cojo hebra, saco por 2, cojo hebra y saco por los 2. Ya tenemos ahí nuestro punto alto. Volvemos a hacer otro punto alto. El siguiente. Así vamos a seguir tejiendo hasta tener un total de 16 puntos contando la cadenita de inicio. Mira, he completado 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 y la cadenita 16. Tiro de esta hebrita para cerrar el círculo. Y ahora para cerrar vuelta me voy a ir ignorando la cadenita de subida, me voy a ir al primer punto alto que he tejido y la espiguita que queda justo encima es la que nos va a servir para cerrar con un punto raso. Introduzco, saco la hebra y saco por ese otro loop. Y ya tengo cerrada la primera vuelta. Vamos a por la segunda. Para la segunda vuelta vamos a hacer 2 puntos de cadena y de donde hemos cerrado el punto, en ese mismo huequito voy a iniciar como si fuera un punto alto. Cogiendo hebra, introduzco por el hueco, saco hebra y saco solamente por un loop. Tengo 3 hebritas, cojo hebra y cierro pasando por las 3 hebritas a la vez. Ese va a ser nuestro primer punto de esta vuelta. Ahora hago un puntito de cadena. Cogiendo hebra me voy al siguiente punto, introduzco, saco y saco por uno. Y me quedo ahí. Cojo hebra, introduzco, saco y saco solamente por uno. Me quedan ahora 5 hebritas aquí arriba. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 loops. Cogiendo hebra, saco por las 5 a la vez. Tienes que estirar así un poquito, estiramos un poquito hacia arriba para que nos sea fácil meter el gancho. Y ya tengo ahí el segundo grupito, el segundo punto. Hago un puntito de cadena y me voy al siguiente punto. Cogiendo hebra, introduzco, saco, saco por uno. Cogiendo hebra, introduzco por el mismo hueco, saco y saco por uno. Me quedan 5. Tiro un poquito del punto, cogiendo hebra, saco por los 5. Y para saltar al siguiente punto vuelvo a hacer un puntito de cadena. Así voy a continuar toda la vuelta y en total voy a tener 16 puntos.
me queda ya el último grupito o el último punto. Introduzco, saco, saco por uno, introduzco, saco, saco por uno, cogiendo hebra, saco por los 5. Hago mi puntito de cadena y voy a cerrar de nuevo encima de este punto. Entonces busco esta hebrita correspondiente a ese punto y cierro con un punto raso, metiendo así por las hebritas, justo por encima del punto. Ahora tiro de la hebrita, corto, introduzco por este loop y tiro. Y ahí ya tengo cerrada esa vuelta. Ajusto el círculo por aquí atrás y voy a meter esta hebrita de aquí central. Voy a enhebrar mi aguja lanera y en la misma dirección de donde sale esa hebrita voy a introducir así entre los puntos centrales. Y así escondo un poquito más la hebra. Y ahí ya puedo cortar. Esta hebrita de aquí la dejo así tal cual porque ahora la voy a esconder mientras trabajo la tercera vuelta. Voy a utilizar este color para que lo veas bien. En realidad mis grannies son, como sabes, en negro. Cojo el siguiente color, introduzco por uno de los puntos, cualquiera de ellos, pero yo no introduzco justo en este que tengo aquí. Introduzco en cualquier otro, por ejemplo por este. Cojo la hebra con mi ganchito y lo saco por aquí. Y hago un puntito ahí de seguridad. Ahora voy a hacer 2 cadenitas al aire. 1 y 2. Y me voy a colocar esta hebra a este lado para irla metiendo a la vez que trabajo el punto. Cogiendo hebra, introduzco por el mismo hueco, saco y voy a sacar solamente por 2. Me quedan 2 loops ahí arriba. Vuelvo a coger hebra, introduzco, saco y saco por 2. Y ahora cogiendo hebra saco por los 3. En este primer punto nos van a quedar 3 hebritas arriba, sin embargo en los siguientes nos van a quedar ya 4. Hago 2 puntos de cadena esta vez, 1 y 2. Me voy al siguiente hueco. Ahí coloco la hebra por detrás de nuevo para poderla ir metiendo a la vez. Cojo hebra, introduzco, saco, tiro un poquito así del gancho hacia arriba y saco por 2. Me quedan 2 hebritas ahí arriba. Cogiendo hebra, introduzco, saco y saco por 2. Vuelvo a coger hebra, introduzco, saco y saco por otros 2. Y ahora me van a quedar ahí 4 loops. Cogiendo hebra, saco por los 4 a la vez. Y ahí tenemos de nuevo otro puntito. Hacemos 2 puntos de cadena. Y salto al siguiente hueco. Aquí. Introduzco, saco, saco por 2. Cogiendo hebra, introduzco, saco, saco por otros 2. Cogiendo hebra de nuevo, introduzco, saco, saco por 2. Me quedan 4, cogiendo hebra, saco por los 4. Ahí está. Vuelvo a hacer 2 puntitos de cadena y así voy a seguir trabajando toda la vuelta. Cuando pasemos por aquí, esta hebrita la vamos a esconder también a la vez. Voy a avanzar un poquito y así te muestro cómo la meto. Mira, ya he llegado donde tengo aquí el final de la vuelta anterior. Entonces lo único que tengo que acordarme es ponerla a este lado para poderla ir metiendo a la vez. Ahí era nuestro primer grupito, nuestro primer punto. Tengo que saltar a este huequito siguiente y coloco la hebra ya a este lado. Y hago mi punto como lo he estado haciendo hasta ahora.
Sigo avanzando y a la vez lo sigo metiendo, ¿ves? Y queda escondidito por detrás. Bueno, vamos a terminar esta vuelta y te enseño cómo cerrarla. Ya voy llegando por aquí al final, me queda el último puntito por hacer. Saco por 2, saco por 2 y saco por los 4. Terminamos con los dos últimos puntos de cadena y ahora me voy a ir al pico del punto. Entonces mira, busco, esta es la cadenita, este es la primera patita del punto, entonces o del racimo, entonces introduzco por ahí arriba, por esa espiguita, saco y saco haciendo un punto raso y ya tengo ahí completa la tercera vuelta. Como antes tiramos del loop, cortamos, introducimos por este loop y tiramos. Ya está, ya tenemos ahí la tercera vuelta. Ahora vamos a dar forma a este círculo, montando así un cuadrado, ¿vale? Vamos a hacer esta última vuelta. Con el siguiente color preparado nos vamos a cualquiera de los puntos que no coincida con esta terminación, introducimos el ganchito, cojo la hebra, saco, hacemos el puntito de seguridad, uno, 2 y 3. Ahora vamos a trabajar en las esquinitas puntos dobles altos. Eso significa que en lugar de coger una hebra vamos a tener que coger 2 hebras. Introducimos, acuérdate de poner la hebrita a este lado para poderla ir metiendo. Introducimos, sacamos, tiramos un poquito hacia arriba, sacamos por 2. Cogemos hebra, sacamos por otros 2, cogemos hebra y sacamos por los dos últimos. Volvemos a coger 2 hebras y vamos a hacer el siguiente punto doble alto. Sacamos por 2, sacamos por 2 y sacamos por 2. Y ya tengo aquí formada mi primera media esquina. Mira, se correspondería con esta media esquina de aquí. Entonces ahora para hacer el lado lo que voy a necesitar son 3 grupos de 3 puntos altos simples. Entonces, sin punto de separación, me salto al siguiente hueco y hago 3 puntos altos. 1, 2 y 3. De nuevo, sin punto de separación, me voy al siguiente hueco y trabajo otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ya voy a dejar estas 2 hebritas a este otro lado para no seguirlas metiendo, para que no me coincidan con estas hebritas de aquí. Estas hebritas las puedo colocar a este otro lado de aquí, al lado derecho, por aquí por detrás, a este lado derecho para meterlas. Me queda otro grupito de 3 puntos altos. Introduzco por ese hueco y los hago. Ya tengo ahí uno de los lados. Ahora voy a formar esquina. Esta esquinita de aquí. Y para hacer la esquina sí que voy a trabajar en puntos dobles altos. Entonces, sin espacio de separación, me cojo las 2 hebras para poder hacer mi primer punto doble alto. 2 hebras para hacer el siguiente. Y el tercero. Y para las esquinas sí que voy a hacer 3 puntos de cadena de separación. 2 y 3. Y vuelvo a hacer 3 puntos dobles altos en el mismo hueco.
Ya tengo ahí mi esquina completa. Ahora me salto al siguiente hueco y vuelvo a hacer de nuevo aquí el lado, ¿vale? Entonces son 3 grupos de puntos altos simples. Hacemos el primer grupo, 1, 2, 3. Sin punto de separación hago el siguiente grupo. Y sin punto de separación hago mi tercer grupo. Y ahora voy a volver a formar esquina. Entonces eran con los dobles puntos altos. Hacemos 3, 1, 2, 3, 3 puntos de cadena de separación y otros 3 puntos altos dobles en el mismo hueco. 1, 2 y 3. Ya tengo ahí mi segunda esquina. Bueno, vamos a seguir trabajando así. Vamos a formar otro de los lados aquí con los 3 grupos de puntos altos, otra esquina y otros 3 grupos de puntos altos aquí. Ya voy terminando por aquí este lado. Me queda el grupito de 3 puntos altos. Y voy a terminar la esquina. Necesito otro grupito de 3 puntos dobles altos en este hueco. Los 3 puntos de cadena. Entonces, estate atenta ahora aquí. Lo que hago es tirar de esta hebra, así con el ganchillo, y voy a cortar. Cortamos aquí y con el mismo ganchillo tiro suavemente para cerrar esa última cadenita, pero la dejo sin apretarla demasiado. Ahora voy a enhebrar mi aguja y con la hebrita esta enhebrada lo que hago es que voy a buscar este punto doble alto y justo la espiguita que está encima de él. Voy a introducir mi aguja de atrás hacia adelante pasando por esa espiguita completa. La paso hacia adelante suavemente y ahí se me va a formar, como ves, una hebrita. Bueno, pues con mi propia agujita, de donde sale esa hebra, voy a introducir por ese punto de cadena, hacia atrás. Y ves, ahí está formada otra espiguita. La ajusto un poquito. Y me voy a ir a la parte de atrás, por aquí. Y por aquí lo que hago es que introduzco por ese puntito. Esto lo tengo que hacer suave para que no se me quede el punto demasiado cerrado, ¿vale? Para que ahora por aquí se me queden los puntitos exactos para poderlo unir con el siguiente granny. Mira, teníamos esta espiguita que corresponde, a ver si te lo muestro mejor así, esta espiguita que corresponde a este punto alto, doble alto,
Y esta cadenita siempre se queda como escondida, entonces necesitábamos una espiguita más para que coincidan los puntos. Y estas son nuestras 3 cadenitas, ¿vale? Entonces, ahí ya las tenemos listas, todas las espiguitas y todos los puntos para poder unir con el siguiente granny, y me queda esconder esta hebra entre los puntos. Y en uno de los puntos lo que hago es regresar, mira. Me quedo, por ejemplo, aquí regreso un poquito para poder hacer como una especie de nudito y voy terminando de introducir entre los puntos para que así no se me escape. Donde vea que es suficiente, puedo cortar. Ahora, estas hebritas de aquí las podemos terminar de rematar y ya tenemos ahí formado nuestro granny. Y ahora, cuando tengamos formados nuestros 15 grannies, los vamos a empezar ya a unir. Ahora vamos a coser 9 grannies. Esta va a ser la parte de la base, esta va a ser uno de los lados, que luego aquí vamos a hacer el cuerpo en punto red, y esta va a ser el otro lado del bolso, en el que también vamos a tejer a punto red. También vamos a coser 2 tiras de 3 grannies cada una, que van a ser los laterales del bolso. Ahora te voy a mostrar cómo los he cosido yo. Me he puesto el marcador. Si recuerdas la esquinita la teníamos con 3 puntos de cadena. Yo me he puesto el marcador justo en la cadenita de en medio de esas 3 cadenitas. Igualmente he hecho en este otro extremo, he buscado la cadenita de en medio y me he puesto mi marcador. Entonces, ahí donde tengo el marcador voy a introducir por ambas cadenitas de ambos grannies. Recuerda siempre tener ambos grannies por la parte interior, ¿vale? Esta sería la parte exterior enfrentada, y así voy cosiendo las dos partes interior e interior. Entonces, meto la agujita por ahí, por esas 2 cadenitas, y tiro. Y voy pasando hebra. Ahora ya me puedo quitar el marcador y voy a volver a hacer otra pasada por el mismo punto, por los mismos puntos. Y antes de llegar al final voy a introducir por aquí, por el huequito, para así formar un nudito y que no se me escape. Ahí está. Ahora me voy a la siguiente cadenita y a la siguiente cadenita, y ahí vuelvo a hacer otra pasada. Como sabes, hay muchas maneras de unir los grannies. Yo la voy a hacer de esta manera sencilla con aguja lanera, pero lo puedes hacer también con la aguja del ganchillo, como tú prefieras. Entonces, ahora, como ves, esta sí que hay que tener cuidado. Aquí tenemos la espiguita del punto y aquí tenemos la espiguita del punto, ¿verdad? Vale, pues voy a ir cosiendo la hebra exterior de este granny de aquí y voy a buscar la hebra interior de la espiguita del otro punto del granny, exterior con interior, y paso, y no aprieto mucho porque si no luego me queda muy feo la unión. Lo dejo más bien así sueltecito, suave. Me vuelvo a ir a la siguiente espiguita, que es el siguiente punto, cojo la parte exterior y cojo la parte interior de esta otra espiga. Es súper sencillo. De nuevo me vuelvo a ir a la espiga exterior y lo uno con la interior. Y antes de seguir avanzando, por si te gusta esta manera de unirlo, en el revés, o sea, lo que se va a ver, nos va a quedar de esta manera, con ese tipo de unión.
Recuerda también ir pasando entre los puntos. Cuando termines de coser los grannies, ir pasando así entre los puntos por la parte interior para perder el hilo, para rematarlo, como tú lo suelas hacer. Yo lo suelo hacer así, voy rematando por ahí, por donde yo vaya viendo, así que me vaya quedando un poquito mejor. Y ya cuando veas que has hecho suficiente recorrido, pues ya puedes cortar. Una vez tengamos los grannies unidos, vamos a empezar a hacer la parte del cuerpo del bolso hacia arriba, lo que es la parte de la red. La primera vuelta la vamos a trabajar toda en puntos bajos. Entonces lo que hacemos es irnos a la esquina y mira, yo aquí para que se vea mejor, porque ahora voy a trabajar en la cadenita, ¿vale? Puedes trabajar dentro de la cadena así tal cual, introduciendo tu gancho por aquí, o trabajar en las cadenitas. Yo voy a trabajar en las cadenitas de esta vez. Entonces lo que hago, como voy a trabajar en este punto, me voy a señalar este siguiente para que veamos bien que ahí tengo que hacer otro punto bajo, ¿vale? Simplemente para que lo veas bien en el vídeo y no nos perdamos. Entonces, este sería mi primer punto bajo, es el del medio. Recuerda que hay 3, este sería el segundo. Voy a hacer un punto bajo en este segundo, en este tercero y luego ya en el resto de puntos. Entonces, me cojo mi ganchito y mi hebra. Coloco la hebra por detrás y habitualmente lo que hacemos es trabajar, hacemos un punto deslizado, ¿verdad? Y con el ganchito en el loop introducimos y empezamos a trabajar. A mí me gusta esta otra manera de hacerlo porque así no se nota apenas ese nudito que se forma con el punto deslizado, pero lo puedes hacer como, por supuesto, como tú quieras. Entonces yo introduzco por la cadenita que se me queden las dos patitas por aquí, ¿vale? Entonces ahora lo que hago es que cojo la hebra y me la coloco a este lado. Paso el gancho y saco por la cadenita. Y ahora lo que hago es hacer un punto de cadena para darme altura y poder trabajar el primer punto bajo. Esta hebrita la coloco por abajo, paso el gancho por abajo y cojo la hebra de arriba, con la que ya trabajo y con la que ya tejo, la saco por aquí para hacer mi primer punto de cadena. Y así ya esta hebrita me queda aquí y se me ha formado como un nudito, pero apenas se aprecia, queda menos abultado, me gusta más así. Pero lo puedes hacer, por supuesto, como más fácil te sea o mejor, más te guste. Ahora esta hebrita me la dejo a este lado para irla metiendo mientras voy trabajando. Entonces, de donde he introducido para hacer ese puntito de cadena, ahí mismo voy a hacer mi primer punto bajo. Introduzco, cojo hebra, tiro un poquito del punto, vuelvo a coger hebra y saco por los dos loops. Y ese va a ser mi primer punto bajo y me lo voy a señalar para cuando termine esta vuelta, la segunda vuelta, saber en qué punto tengo que terminar. Ahora me voy a la siguiente cadenita, que es esta justo que me he marcado aquí para que no se me fuera, que queda un poquito más apretada al haber trabajado ya en esta. Quito el marcador y ahí también voy a hacer un punto bajo. Quito ahí el marcador y ahí hago mi siguiente punto bajo. ¿Ves que queda bastante apretado? Si te pasa eso, yo muchas veces lo que hago es simplemente con una aguja más ancha es introducir ahí para darle un poquito de holgura y poder meter el gancho, porque es normal que nos ocurra. Lo metemos por aquí y hacemos el punto bajo. Ahí y aquí. Ya está, nuestro segundo punto bajo. Y ahora vamos trabajando puntos bajos en cada punto que encontremos alto. Así, de esta manera. Uy, punto alto, no, perdón. Al decir punto alto ya estoy trabajando punto alto, punto bajo, disculpa. Voy metiendo la hebrita por detrás. Y así vamos trabajando hasta la unión. Ahora cuando lleguemos a la unión nos volvemos a ver y así te explico cómo lo hago yo. Ya estoy llegando por aquí a la unión, me queda un par de puntos. En este hueco voy a trabajar un punto bajo
y en la unión también. Puedes introducir por donde quieras, por donde te quede mejor. Aquí hago también otro punto bajo y ya sigo trabajando sobre los puntos altos para hacer los puntos bajos, ¿vale? Y así voy a continuar toda la vuelta. Voy llegando ya por aquí al final y mira, me he vuelto a señalar aquí el punto central para verlo bien, porque como siempre se queda un poco chiquitito al trabajar en este primer punto de cadena, pues así no me ocurre. Hacemos el puntito ahí y ahora le tengo que hacer aquí. Quito marcador y hago mi último punto bajo. Damos vuelta a la labor y ahora voy a trabajar dos puntos de cadena, perdón, 1 y 2, que me va a contar como punto alto. Me voy al siguiente punto y hago un punto alto. Ahora hago un punto de cadena, me salto un punto y trabajo un punto alto en el siguiente para empezar a hacer el punto red. Hago un punto de cadena, me salto un punto y hago un punto alto en el siguiente. Así voy a trabajar toda esta vuelta. Punto de cadena, me salto un punto y un punto alto. Ya vamos llegando por aquí al final de la vuelta. Me quedan los dos últimos puntos. Este y el último sin punto de cadena de separación. Damos vuelta a la labor, hacemos dos puntos de cadena que va a contar como mi primer punto alto y me voy al siguiente punto y hago un punto alto y continúo haciendo el punto red. Hago un punto de cadena y punto alto, punto de cadena y punto alto. Sigo avanzando hasta el final de la vuelta y te muestro por última vez cómo dar vuelta. Vamos llegando ya al final de la vuelta y me quedan trabajar estos dos últimos puntos sobre el punto alto y sobre la cadenita. Y así es como vamos a hacer todas las vueltas. Vamos a seguir tejiendo este punto red y vamos a hacer en total 19 vueltas, lo que son de los cuadraditos, sin contar la primera vuelta en puntos bajos. Ya he tejido la parte frontal del bolso y la parte trasera del bolso. Y ahora lo que vamos a hacer es cogernos nuestras tiras de 3 cuadraditos cada una. Y vamos a empezar a unirlas aquí, la vamos a poner ahí y vamos a ir tejiendo los laterales. Este va a ser el lado del bolso y lo vamos a unir con este también. Ahora aquí no lo vas a ver muy bien, pero luego lo entenderás. Vamos a hacer lo que es el lado del bolso, uniéndolo al cuerpo del bolso. Entonces me voy a coger aquí ya mis 3 grannies que tengo unidos y los vamos a posicionar así, para que me coincidan todos los puntos. Si quieres te puedes ayudar con marcadores para poderlos poner en el lugar correcto. Y me voy ahora a este ladito, ¿vale? Vamos a empezar aquí a unirlos. Lo que hago es introducir por aquí, cojo la hebra, la saco y hago ahí un puntito. Ahora me voy aquí, justo donde tenemos aquí los dos puntos altos juntos, sin espacio, sin punto de cadena, introduzco por ahí, me voy a la parte de detrás y busco el primer punto. Introduzco por debajo de las dos espiguitas y hago un punto bajo.
Me voy a la unión de la hilera, lo que es vuelta con vuelta, ahí en ese huequito introduzco y me voy al siguiente punto, lo busco, metiendo por debajo de las dos espigas, cojo hebra y hago el punto bajo. Me voy al siguiente hueco, me voy al siguiente punto, que me vayan coincidiendo y sigo trabajando así. Y así nos va a quedar lo que es la unión de los lados. Voy a seguir uniendo por aquí y aquí lo que tendré que hacer es unir estos dos y luego esta parte de aquí. Ya llegué por aquí uniendo todo el lateral y ya tenemos este lado del bolso hecho. Esta sería la base, este lado y este de aquí el frontal. Ahora voy a hacer lo mismo, voy a unir el otro lado del bolso con los 3 grannies. Bueno, yo ya tengo por aquí todo unido, ambos laterales, la base, todo, el cuerpo del bolso. Entonces nos vamos a una de las esquinas, a uno de los lados, y ahora vamos a hacer una vuelta completa en puntos bajos, todo alrededor del bolso. Lo que hacemos es muy simple. Nos vamos aquí a esta terminación y vamos haciendo puntos bajos, tal cual. Hago una cadenita de subida para darme un poquito de holgura. Pincho aquí y hago un punto bajo. En el siguiente punto también un punto bajo. En el hueco un punto bajo. Simplemente así. Igualmente haré también cuando llegue a la parte del granny. En cada uno de los puntos voy haciendo un punto bajo. Así todo alrededor del bolso. Y nos volvemos a ver por aquí para empezar con el asa. Ya he completado aquí entera la vuelta de puntos bajos y ya he llegado aquí al final. Entonces aquí lo que voy a hacer es un puntito en el centro, aquí donde está la costura. Ese va a ser mi último punto bajo y ahora voy a acercar un poquito la cámara para que lo veas bien. Y ahora mira, vamos a unir con el primer punto bajo que tejimos. Si no lo ves bien, lo puedes mirar por atrás, se suele diferenciar bastante bien. Y ese sería mi puntito bajo, que corresponde a esta espiguita de aquí, ¿vale? Entonces ahí introduzco y desde aquí es donde voy a empezar a trabajar puntos de cadena, ¿vale? Entonces ahí cierro con un puntito raso y voy a hacer puntos de cadena para empezar aquí mi asa. Lo que yo quiero es que mi asa salga de aquí, llegue hasta aquí y luego por la parte de atrás igualmente por este lado salga de aquí, de la esquinita esta de este borde y de aquí, ¿vale? De este ladito. Vamos a ir trabajando puntos de cadena hasta conseguir, yo en mi caso quiero que mi asa mida 70 centímetros. Una vez los haya tejido, voy haciendo así, puntitos de cadena, no muy apretados. Y cuando llegue a completar 70 centímetros, paro y te enseño cómo unirlo al otro lado. Ya está, ya llegué a completar los 70 centímetros y ahora colocamos la cadenita así que quede derechita, derechita, ¿vale? Que no se nos retuerza. Me vengo aquí en la costura y donde he pinchado antes en la costura para hacer el punto bajo, introduzco por ahí y hago un punto raso, ¿vale? Ahora, desde ahí lo que voy a ir haciendo es puntos rasos en cada punto bajo, así que no se queden muy apretados. Vamos trabajando puntos rasos hasta la otra costura, cuando termine justo este granny. Ya he terminado por aquí mi granny, llego a la costura de nuevo y en el punto bajo este que está aquí en la costura
ahí hago el punto raso y comienzo a hacer de nuevo cadenitas hasta llegar de nuevo a los 70 centímetros. Tras tejer los 70 centímetros nos volvemos a colocar la cadenita totalmente derechita para que no se nos tuerza, nos vamos de nuevo a la costura y hacemos un punto raso. Avanzamos por el granny haciendo puntos rasos hasta aquí, hasta el inicio del otro asa. Ahora, en el inicio de este asa, lo que vamos a hacer, mira, aquí en este puntito vamos a hacer otro punto raso. Puedes hacer el asa como a ti te guste más. Yo esta vez voy a trabajar a puntos rasos toda la cadenita. Me gusta mucho para este estilo de bolso. Entonces, dejándome las 2 hebritas de cada cadena encima del gancho, voy avanzando por la cadenita haciendo puntos rasos. Es súper sencillo. No aprieto mucho y voy avanzando así, tejiendo en todos los puntos de la cadena. Y nos va quedando así un cordoncillo, ¿ves? Este es el de la cadenita, esta es la cadenita y así nos va a quedar ese cordoncillo de asa. Entonces así vamos a seguir avanzando por todo el asa, llegamos hasta el final de este asa, terminaremos el asa, avanzaremos con puntos rasos y llegaremos al otro asa que le tengo por aquí. Al llegar a este asa de aquí, pues haremos lo mismo, seguiremos trabajando en punto raso toda la cadena hasta el final. Si te das cuenta, aquí al avanzar con puntos rasos, como si tuviéramos otra vuelta de puntos rasos, así que continuaremos con estos puntos rasos hasta el inicio de esta cadena. Terminaremos simplemente con un punto raso y meteremos la hebra por el interior de la costura y ya el bolso le tendríamos terminado. Ahora te muestro cómo queda. Y así es como nos queda el bolso. La verdad es que es súper bonito, muy amplio y perfecto para cualquier ocasión. Bueno, espero que te haya gustado, que te animes a hacerlo y por supuesto te invito como siempre a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.